Bienvenidos a Granada por Derecho, una semana más. Hoy vamos a hablar de un tema que está en candelero, que está de plena actualidad y que seguramente muchos de vosotros pues ya estáis al tanto de buena parte de las cosas que vamos a hablar, pero no nos queremos resistir a una pequeña pincelada sobre algunas de las cuestiones que más se hablan. Estamos hablando del tema de Cataluña, de los delitos de rebelión, de sedición, de malversación de caudales y de esas cuestiones que yo sé que ya habéis oído mucho, pero hoy queríamos compartir con mi buen amigo y abogado especialista en materia penal, Antonio Aznar, pues estas cuestiones. Antonio, bienvenido a Granada por Derecho. ¿Qué hay, Domingo? ¿Qué tal? Tema complicado, tema con muchas aristas, tema con mucho componente emocional, componente político, y el tema jurídico, sin embargo, hay que sacarlo a relucir, porque al final es el que tiene que tener prevalencia, ¿no, Antonio? Cierto. Y más en este aluvión de órganos jurisdiccionales que sobre el mismo tema pues están interviniendo. Decir a título informativo para el que no lo sepa, que ahora mismo está un juzgado de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Audiencia Nacional y el Supremo, que va con Forcadell y la presidenta, etcétera, del Parlamento y algunos de la mesa. Que, ahí hay el primer intríngulis. Vamos a ir, si te parece, vamos por partes. El tiempo es muy breve el que tenemos, como bien sabes. Vamos a intentar ordenarnos en ese pequeño espacio temporal que tenemos. Empezamos, si te parece, por los delitos que están sobre la mesa. Bien. Empezando por el de rebelión. Vamos a definir primero rebelión y luego, si quieres, entramos en los aspectos que pueden tener más dudas en este caso, ¿no? Vamos a definirla, y como se te enseña cuando estudias derecho penal en concreto o una definición auténtica, que es la que da el legislador. Y el legislador dice en su artículo 472 del Código Penal vigente, por supuesto, que son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines, y establece hasta 7 fines. Bueno, pues en concreto el quinto dice declarar la independencia de una parte del territorio nacional. O sea, estamos hablando que ahora mismo se está acusando a estos políticos catalanes de alzarse pública y violentamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. ¿Se entiende o no? O sea, se entiende muy bien. Aquí lo primero que se está cuestionando por parte de la gente, Antonio, y de muchos juristas también, que lo estamos viendo en las redes, en los telediarios, en los informativos, los coloquios, es el tema, primero, el tema de la violencia. Si cumple el tipo del delito o no cumple el tipo del delito, porque el que cometa el delito tiene unas características y hay que cumplir esas características para que hablemos de ese delito. Como decía, entonces, la característica de violencia, desde tu punto de vista, ¿se cumple? Pues no, la verdad que no, porque hay un alzamiento, exige la norma, un alzamiento violento y además y público. Se deben cumplir los dos. Las dos, de manera violento, evidente. Público sí, ha habido alzamiento, no vamos a decir público sí, porque los partidarios de la independencia de Cataluña pues suman 1 millón, 2 millones, en fin, y a sus actos van masivamente. Sí, a eso se entiende por públicamente, pero lo único que han hecho, han podido solicitar, etcétera, independencia, pero lo que violentamente no lo veo yo por ningún ¿Tienes lado. dudas con...? Hay actuaciones, pues se ve una imagen, se ve a un policía que entra y rompe el cristal y cae al suelo y aprovecha uno y le da una patada en la cabeza. Este señor está ya imputado, aislada individualmente. Exactamente, por atentado a la autoridad, simplemente. Claro. Que esto del juzgado de Barcelona, etcétera. Bueno, Antonio, si en el de rebelión tenemos esas dudas para componer el tipo del delito, que es lo que hemos dicho antes, que es cumplir todas las características del delito, pero hay tipos de delitos muy cercanos al de rebelión. Por ejemplo, el de sedición. El de sedición, que también podemos decir lo mismo, porque la definición ya dice los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, vuelve otra vez, se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público en legítimo ejercicio de sus funciones. Vuelvo a decir lo mismo, no veo por ningún sitio ese alzamiento público y violento. Es que si alzamiento público, venga, vamos a dejar tumultuariamente, no tampoco sobre todo, exactamente, vamos a público, pero público se entiende que entran, no, sí, pero lo que se alcen pública y tumultuariamente, el tumulto exige, pues eso, sí, pues un desorden, un poco, una violencia atenuada,
Por eso, por tumulto, palos, Pero si había momentos, Antonio, en los que podría estar rozándose la sedición. Bueno, entiendo, ya dirían los tribunales que desde nuestro punto de vista, quiero decir. Podría rozarse en el sentido de. Ha habido momentos, algunos acosos a situaciones de registros judiciales, etcétera. ¿O estaríamos más cercanos al delito de desobediencia, de acoso, con otros tipos, Antonio? Yo lo veo más un poco en el delito de desobediencia, mucho más. De hecho, siempre vamos a decir que aprovechamos para los telespectadores que el delito de rebelión es el delito más gravemente castigado en el Código Penal. Sí, porque llega hasta 30 años. Hasta 30 años, o sea, el único o sea, ni el homicidio, el asesinato, que es el homicidio más agravado, pues llega a 20 años. O sea, que si luego hay varios y suman, pero automáticamente, en este delito está hablando de 25 o 30 años. Quiero decir que si consideramos al derecho penal como eso que se habla, que es la última ratio, o sea, que solo intervenga con los ataques más intolerantes contra los valores establecidos, pues estas conductas a que tú te refieres no son tan... Es muy difícil, ¿no, Antonio? Hubiera visto pues, esos lanzamientos de piedra, cócteles Molotov, claro. Lo que se ha visto, pues, no sé, en otros tipos de revoluciones, se vio, no sé, en Rumanía en su día, en los países del este, conforme se han ido desmembrando, lo que se ve de vez en cuando, no sé, en países africanos, que quitan al dictador, ponen otro y hay por medio, pues, a lo mejor 3.000 muertos de la noche a la mañana y no pasa nada, ¿me entiendes? Ahí sí hay una violencia, hay un... Pero bien, aquí es más difícil de verla, pero evidentemente también se ha desobedecido. Eso sí parece flagrante, ¿no? Eso sí. Que el Tribunal Constitucional ha suspendido la ley y tú has seguido actuando como si no la... Quiero decir, ahora mismo hay, porque le digo, en principio, totum revolutum de iniciativas judiciales, pues a los señores, estos últimos de Junqueras, los miembros, los consejeros, se les acusa de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. ¿Vale? La malversación puede decir, mira, que tu dinero que coges del origen lícito que venga, lo ha empleado, una cosa ilegal, vale, eso sí, es una cosa muy clara. Desobediencia, había desobedecido a todas las instituciones del Estado. Pues bien, pero vuelvo a decir que querer, o sea, el delito famoso de rebelión, identificarlo o sea, querer es meterlo con calzador desde mi punto de vista. Entonces, desde tu punto de vista como penalista, Antonio, sí podría haber más posibilidades en el desde luego en el de desobediencia y en el de malversación, porque si has utilizado dinero público para un fin que no está aclarado, evidentemente no has hecho un buen uso del dinero público. Por ahí sí podías dar el puro, como se dice coloquialmente, ¿no? Correcto. Por ahí... Oye, Antonio, hay otro lo has adelantado tú antes, hay otro punto de conflicto, ¿no? Porque la batalla jurídica, hombre, como tiene muchos sentimientos en medio, a veces es muy difícil quedarte con la jurídica, pero la jurídica es muy bonita, o es muy atractiva, por así decirlo, ¿no? Y se está produciendo otra a propósito de las competencias y se cuestiona mucho la competencia de la Audiencia Nacional en este tipo de delitos. ¿Qué nos puedes decir sobre el delito de rebelión, para ser más exacto, ¿no? Sí, primero la competencia, bueno, siempre la Audiencia Nacional ha estado prácticamente desde el 4 de enero de 1977 que se creó, pues ha estado, bueno, considerada para muchísimos, pues quizás primeramente un tribunal de excepción, o sea, todo aquello que se aparta del juez ordinario, del juez natural, predeterminado por la ley. Y siempre se ha dicho, también se ha leído en algunos medios que la Audiencia Nacional es el tribunal que se creó en su día como específicamente del gobierno, donde él manejaba, siempre se ha dicho que este juez desde la cuerda del gobierno, etcétera. Es más, de hecho ya se está hablando de que la jueza Lamela, que es la que está conociendo, pues es jueza partidaria de la cárcel, y que el juez Llarena, creo que es el que va a conocer, Llarena, correcto, del Tribunal Supremo, pues es partidario un poquito de no tanta cárcel. Quiero decir que ahí vuelvo a ver también luego también hay que hacer otra referencia, que es que parece que se nos ha olvidado. Aquí ya han declarado y no han tenido cárcel el jefe de los Mossos, no ha tenido cárcel. Está imputado, pero no está, o han investigado, digamos. Y luego, pero no unas figuras muy particulares, que son los presidentes de la Unión Cultural y de la ANC, que no siendo movimientos políticos,
cívicos, digamos. Son aunque cívicos. tengan mucho amparo, pero Sí han ido de hoz y coza a la cárcel, y llevan ya pues para el mes, y sin visos un poco de a veces parece que el escalón más débil es el que primero parece, porque esto es una precisión desde luego política y no jurídica. Efectivamente, es que ya encontramos las coincidencias políticas. Meter en la cárcel al jefe de los Mossos, pues parece así de buena primera muy grave, ¿no? Antonio, la presidenta del Parlamento ha sido tratada, entre comillas, jurídicamente hablando siempre, de un punto de vista, porque el Supremo sí que le dio un plazo, le amplió el plazo para poder articular su defensa, y sin embargo en la Audiencia Nacional no se le dio el plazo, y parece que sí fue solicitado al menos por escrito. Dice la jueza en su auto que no le llega hasta después de las declaraciones, pero parece que sí. ¿Qué opinión te merece también esto? ¿Esto podría dar finalmente con la nulidad de las actuaciones, Antonio? Sí. O sea, yo no quiero decir, o sea, yo no me creo que en su día ni Puigdemont, ni Junqueras, ni el alto, digamos, mando del gobierno de la Generalidad hasta hace unos días vaya a la cárcel. O sea, no lo creo. Entonces, en ese itinerario pues, pueden ocurrir muchas cosas. Pues una de ellas es, bueno, incluso ya sé voces por parte de un abogado diciendo que una irregularidad cuando, por culpa de aquí sí y aquí no, pues se ha empezado una declaración sin la defensa de uno de los acusados. Eso es una irregularidad. De hecho, algunos de los abogados que no estaban, que querían estar presentes, las declaraciones de los demás tampoco se les permitió, ¿no? Efectivamente. Vale. Efectivamente. Que también puede ser otra irregularidad que también al final pueda dar al traste con la instrucción. Bueno, que efectivamente. Puede dar al traste, y conocemos también de la Audiencia Nacional actuaciones de otros jueces muy conocidos que su irregularidad le ha llevado, bueno, no solo a la nulidad de las actuaciones, sino a la expulsión de la carrera judicial. Hablamos de Garzón, ¿no? Hablamos de Baltasar Garzón con... Antonio, una cosa más que también sorprende a algunos juristas, porque en el recurso de la prisión provisional de los consejeros y del vicepresidente, de Junqueras, lo ha resuelto una sala de 5. Es curioso porque jamás en la historia de la audiencia había sido resuelto un recurso de esta naturaleza, en ningún caso, por grave que, según he podido leer, por grave que nos parezca, por una sala de más de 3. Entonces, claro, la gente se pregunta, ¿es que tenían dudas? Claro, bueno, vamos a hablar del tema estrictamente jurídico. Primero, supongo que será, desde luego, posible hacerlo así. Pero ¿no es sorprendente que nunca haya ocurrido? Es enormemente sorprendente. Y además, tú fíjate que los tribunales se constituían con 5 magistrados cuando estaba en juego la pena de muerte. Evidentemente ya está descartado el otro método jurídico desde la Constitución de hace ya 40 años. Quiero decir, pero por la gravedad, y en este caso la enorme gravedad. ¿Por qué? Porque hay un elemento, el jurídico, pero hay un elemento que preside de manera clarísima, que es el elemento político, y sus, bueno, pues todas sus consecuencias. Bueno, pues poco a poco estamos empezando a escuchar el tema de presos políticos de manera tan natural. De forma muy... quizás demasiado natural. Demasiado natural. Sin perjuicio de los aparentes rarezas de algunas declaraciones de judiciales, resoluciones, pero no da lugar a eso en este país. El hecho de decir que la represión española, que hoy un ex primer ministro belga se descuelga con que Rajoy es franquista. Todas estas cosas van, quieras que no, yo la veo que antes o después se meten de una manera en el ámbito jurídico que rompen estrictamente su pureza científico-jurídica. Ajá. Para resolver. O sea, que quiero decir, yo estoy viendo en su día, si se llega pues, a la palabra indulto, pues aquí esta palabra es el siguiente paso, ¿no? Y me imagino que en una condena habrá, diciendo, mirad lo que puede llegar, vaya a ir todos indultados, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora hay unas elecciones y las encuestas primeras dicen que va a salir un Parlamento similar. Muy parecido, ¿no? Por lo tanto, va a seguir lo mismo, o sea... Sí, quizás tengamos que afrontar esto de otras sin perjuicio, desde luego, el aspecto jurídico, pero de otras maneras, ¿no? En política, digamos. Y luego el aspecto jurídico, con la salvedad de que estamos hablando de a ver quién mete la cuestión de la rebelión, o sea, a ver quién demuestra el alzamiento público. Sí, porque no solo sería aquí, si se demuestra aquí también tendrían luego
en ese caso ya condenados serían, tendrían sus recursos incluso en el Tribunal Europeo de Derechos. Y es más, vuelvo a decir que ya llevan unas semanas, pero estos, los que declararon el primer día, los de Òmnium Cultural, llevan ya un mes por sedición. Además, ellos fueron sedición solo. Es otra cosa que no entiendo, una cosa ya... o sea, están en la cárcel por delito de sedición. A ellos la rebelión ni se les nombra. Sí, bueno, iremos aclarando porque esto va a seguir rodando, Antonio. Tendremos oportunidad de aclararlo en otras ocasiones, que espero contar contigo. Te agradecemos mucho que estés en Granada por Derecho hoy. Encantado contigo y con tu contaré contigo porque esto va a ser largo y oportunidad tendremos de vez en cuando de darle un pequeño repaso a ver cómo está la situación. Te agradezco que hayas estado en Granada por Derecho. Bueno, yo también te lo agradezco a ti y buenas noches a los telespectadores. Pues eso ha sido todo por hoy. La semana que viene volveremos con otro tema. Ya sabéis que podéis indicar a este correo que aparece aquí en pantalla, podéis mandarnos vuestras sugerencias y intentaremos, bueno, pues hablar de ellas y de hablar de siempre y cuando pues preocupen a mucha gente o sean de interés general. Así que muchas gracias por estar aquí.